pongan que se muteen a los que no van a hablar, así podemos empezar. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Este es el séptimo y último encuentro de estos encuentros que dimos en llamar Acompañar en Pandemia, y que trabajamos fundamentalmente la situación del acompañamiento a personas que habían perdido familiares, al acompañamiento en situaciones de duelo y a nuestro trabajo como profesionales de la salud mental en relación a la problemática de la pandemia. Les comento, para los nuevos, le decía a Alicia hace un rato que siempre hacemos inscripción, entonces sabemos quiénes son. En esta oportunidad no hubo inscripción, así que no sabemos quiénes son los presentes, pero bueno, nos empezamos a juntar el 17 de agosto, en esa oportunidad éramos algunos compañeros de la Cátedra de Salud Pública, Salud Mental de Psicología, y algunos compañeros del primer nivel de atención del Hospital Piñero. Nos juntamos el 17 de agosto y decidimos, estuvimos conversando acerca de lo que nos pasaba, presentamos situaciones clínicas, decidimos juntarnos a los 15 días. En esa oportunidad se ofreció para acompañarnos a pesar Jorge Rodríguez, desde el psicoanálisis nos aportó conceptualizaciones de Winnicott para poder teorizar algunas acciones que veníamos haciendo. En el tercer encuentro nos acompañó Carlos Tehuel, que es quien saludaba recién a Hugo. Carlos Tehuel es un ex compañero de Lanús también, un psicoanalista, un doctor en psicología que trabaja fundamentalmente con problemáticas de niños con trastornos graves de desarrollo, autismo. También nos acompañó a pensar en la importancia del encuentro de la palabra, de los espacios grupales, tan denostados, digamos, tan denostados en los últimos años. Después estuvo Melina y Marina Fernández. Melina Rosales es quien hoy nos acompaña en la asistencia técnica, y Marina Fernández, ¿se puede silenciar? El micrófono, se escucha mucho ruido. Perdón, lo silencié compulsivamente, pero... Ahora vos, Silvina, estás silenciada. A ver, espera que... Bien. Pasa que yo hoy no manejo el Zoom, lo manejan Alicia y Melina. Bueno, decía que presentaron la investigación sobre impacto del COVID en América Latina y el Caribe, hecha en junio, entrevistando profesionales de salud mental de distintos servicios, que fue muy interesante parar un poco y pensar y ver cómo hablaban de nosotros, de los que estamos trabajando hoy en la primera línea. Después tuvimos un taller con otra lanusina, que es Elena de la Aldea, lanusina de las primeras épocas del Servicio de Salud Mental de Levita. Hubo un taller súper interesante y muy conmovedor, una cosa extraña, que fue un taller por Zoom. Y la pasada presentaron dos compañeros de de Jujuy, una compañera psicóloga y un compañero antropólogo, presentaron acerca de la capacitación a profesionales o el trabajo con profesionales en un hospital que es el Soria de Jujuy, y el antropólogo planteó acerca de los rituales y cómo se consideraron los rituales en el protocolo de acompañamiento, que no fue aprobado todavía por el gobernador de Jujuy, o por lo menos hasta hace 15 días no fue aprobado. Y nos acompañó Elizabeth Zeneri, que es una psicoanalista especialista en género, pero que también vivió en Tilcara, con lo cual estuvimos hablando o estuvimos intercambiando mucho acerca de los ritos en las culturas ancestrales.
Y hoy, que es nuestro último encuentro, bueno, voy a hacer lo que hago siempre, que es hablar un poquito de números, solo para tener noción de dónde estamos parados, y luego la presento a Alicia y empezamos con el trabajo de hoy. Nosotros decidimos juntarnos el 17 de agosto, que era feriado, y que se estaban juntando los negacionistas en la plaza, en el Obelisco, que fue muy impactante para nosotros, que al mismo tiempo que eso acontecía, nosotros estábamos hablando acá por Zoom de los muertos y del acompañamiento a los familiares. En ese momento había 294.000, voy a decir números redondos, enfermos y 5.720 muertos. A los 15 días había 428.000 enfermos y 8.900 muertos. A los 15 días había 577.000 enfermos y 11.000, casi 12.000 muertos. A los 15 días había 730.000 muertos y enfermos y casi 17.000 muertos. El 14 del 10, el día que estuvo Elena, había 917.000 enfermos y 24.000 muertos. El pasado había 1.116.000 enfermos y 29.000 muertos, más de 29.000 muertos. Como dijo Elizabeth Sendri la vez pasada, habían aumentado los muertos un 550%. Y ayer había 1.262.000 enfermos y 34.000 muertos. ¿Sí? Lo único que quiero comentar, además de lo valioso de estos encuentros y de la posibilidad de pensar juntos y de acompañarnos y de producir conocimiento colectivo, es que desde que empezamos el 17 de agosto hasta ahora ha habido recomendaciones, salieron protocolos en provincia y en ciudad, inclusive hace creo que 15 días, creo que la pasada ya estaba, un protocolo para acompañamiento de familiares, inclusive cuando no hay COVID de por medio, con lo cual lo que quiero decir es que se habilitó el acompañamiento en las internaciones a las personas enfermas, cosa que cuando empezamos a reunirnos estaba absolutamente limitado. Bueno, hoy nos acompaña Alicia Stolkiner, que es la titular de la cátedra Salud Pública, Salud Mental, todos la conocen, de la UBA, pero además es doctora honoris causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, es profesora del Doctorado Internacional de Salud Mental Comunitaria de la UNLA, es investigadora de la UBA, es expresidenta de la Asociación Internacional de Políticas Públicas de Salud Pública, y actualmente es miembro de la coordinación de ALAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Y además, no está acá, pero lo agrego yo, Alicia, sos asesora del presidente de la Nación en materia de salud mental. Yo estuve parte del grupo de expertos que no es que el presidente levanta el teléfono, me llama y me consulta, no es tanto como eso. Estaría bueno que así fuera. Bueno, nada, yo le comenté a Alicia más o menos por dónde anduvimos discutiendo, pero obviamente, bueno, Alicia, es todo tuyo el espacio, y es un espacio de cierre. Solo les cuento, que no le dije, le comenté a Alicia antes, que hoy veo gente que es toda de Capital, pero hubo gente de todo el país, incluida gente de Perú y de Ecuador, y de muchas profesiones, no solo de salud mental. Tuvimos la suerte de compartir con compañeros de trabajo social, que algunos veo presente, y de enfermería, terapia ocupacional, algunos médicos, bueno, y nada. Hoy, como no hubo inscripción, no sé quiénes somos, pero acá escriben de Tucumán. Bueno, y la última cuestión ahora que escribieron es que creo que, bueno, da el número para el Zoom, así que la idea es que luego
abramos los micrófonos o escribamos los que quieran participar para compartir, para preguntar, para reflexionar, para lo que les parezca. Este es un espacio fundamentalmente de reflexión, lo llamamos de reflexión y articulaciones teóricas. Bueno, Alicia, súper contentos que estés acá y queremos escucharte. Bueno, muchas gracias por invitarme, Silvina. Antes que nada quiero decir que me he quedado muy asombrada en este periodo de la pandemia de la potencia de los colectivos, o sea, de la capacidad que tuvo la cátedra, no yo, sino la cátedra en su conjunto como colectivo, para producir desde el principio, por ejemplo, un manifiesto con respecto al COVID que tiene una serie de principios enunciados ahí que tendríamos que seguir manteniendo hasta la fecha, los equipos que han estado trabajando con servicios de salud de la provincia de Buenos Aires. Esta iniciativa que me parece que fue fundamental, fue temprana, fue construida, casi diría artesanalmente, y adelantó en dar respuesta y plantear como problema, un problema que era central y que tenía que ser colocado en la agenda de las instituciones de salud. Y el equipo que está trabajando con familiares de personas en geriátricos, etc. O sea, y calculo que buena parte de lo que habremos logrado en relación con el COVID y quizás algunas vidas que se salvaron y algunos sufrimientos que se evitaron han sido producto de esta potencia de acciones colectivas, aunadas quizás con decisiones que se tomaron en distintos niveles. Ahora, yo tengo una caracterización de la pandemia que la vengo repitiendo, yo estoy harta de escucharla, pero bueno, la voy a volver a repetir porque es mi punto de partida, ¿no? Y lo que yo digo es que la pandemia está siendo un acontecimiento, y acontecimiento en el sentido como lo utiliza Badiou, o sea, no cualquier hecho, sino un hecho que va a fracturar las lógicas de producción de sentido y poner en cuestión la verdad, ¿no? Ha sido un acontecimiento que produjo un desequilibrio catastrófico en un sistema que ya estaba en un altísimo nivel de inestabilidad. Esta definición abarca, cuando digo un sistema en altísimo nivel de inestabilidad, puedo decir la economía mundo capitalista, pero no estoy hablando ni solo de la economía, ni solo del mundo de lo humano, sino de el equilibrio mundo-naturaleza, especies, concentración, riqueza, vida, mutación de los virus. Estaba justamente muy asombrada anteayer con esta cuestión de que en Dinamarca tuvieron que matar 17 millones de no de nutrias, sino de bisones. Dinamarca tiene 6 millones de habitantes, quiere decir que tenía como 3 bisones por habitante en producción industrial. Es lo que llamamos la producción industrial de animales, de seres vivos, digamos, que obviamente es absolutamente imposible que no termine produciendo lo que se produce, que son mutaciones virales que pasan de una especie a otra. De hecho, nosotros tenemos en la vida cotidiana que vacunar a nuestros perros contra el parvovirus, que en realidad es un virus felino, que pasó de los felinos a los perros, porque solamente en la cultura humana conviven esas dos especies de la manera íntima en que conviven. Entonces, volviendo a lo que estaba comentando, el desequilibrio, pero lo que me interesa hablar es que este desequilibrio catastrófico de un sistema hipercomplejo, por utilizar un término de Testa, pone en cuestión prácticamente todas las supuestos, todas las formas de pensar el mundo, inclusive nuestras propias representaciones, y me parece que está puesta en juego también ahora sí una buena parte de los supuestos de la modernidad, para bien o para mal. Entre otros, entre las cosas que desnudó y a su vez potenció todo lo que el modelo biomédico
construyó alrededor de la salud y el cuidado de la salud de las personas, ¿no? Lo primero es que, por lo menos en Occidente, nosotros confiamos en el modelo biomédico, de tal manera que la respuesta al descubrimiento de los antibióticos fue haciendo dejar de lado una serie de cuidados colectivos con respecto a las situaciones posibles de epidemia que antes existían. Voy a poner un ejemplo que lo he utilizado varias veces ya, o sea, hace menos de un año, el año pasado, en el invierno del año pasado, nosotros tuvimos una epidemia de bronquiolitis. Esta epidemia de bronquiolitis rebasó los servicios de terapia intensiva pediátrica, puso en una situación de estrés todo el sistema de atención pediátrica. Probablemente, y aunque no lo tengamos registrado, murieron niños, y probablemente los niños que murieron fueron los más frágiles, los de las poblaciones más vulnerables, etc., aunque me consta que hubo por lo menos una situación en que no consiguió una cama en terapia intensiva una niña con una prepaga bastante importante. Y en ningún momento a nadie se le ocurrió suspender las clases. Y hubiera sido una medida absolutamente razonable para tratar de impedir, por la vía de impedir el contacto entre los niños, la transmisión de la epidemia. Entonces, vuelvo para atrás. ¿Cómo fuimos perdiendo prácticas que son prácticas de cuidado preventivas? Porque total estaban los antibióticos. Más aún, ustedes deben haber visto en plena epidemia de gripe A una propaganda de antigripales donde un señor la noche anterior está con fiebre, se toma un antigripal y a la mañana siguiente se levanta perfecto y se va a festejar el cumpleaños de su hijo, el jardín de infantes del niño. Les recuerdo que ese es un virus que, a diferencia de este, atacaba a la gente joven, e inclusive los niños y las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, construimos una lógica donde en primer lugar estaba el rendimiento, el trabajo, el funcionamiento de la maquinaria, y en segundo lugar estaba la vida. Y en el mismo momento en que se puso en segundo lugar la vida, en tercer lugar entonces empezó una cuestión de ilusión de la muerte. Ahora, el modelo biomédico, basado en una idea central absoluta de la modernidad, que es el dominio del hombre sobre la naturaleza, tuvo durante mucho tiempo, un tipo de intervención donde la lógica era hay que vencer la naturaleza, hay que dominar la naturaleza, y la forma de dominar la naturaleza es evitar la muerte. Obviamente que nadie se va a quejar de que se extendiera la vida, etcétera, etcétera, pero en más de una oportunidad, evitar la muerte se transformaba en una guerra entre la ciencia y la enfermedad, donde el territorio de combate era el cuerpo del paciente. De hecho, la ley de muerte digna que tenemos en la Argentina, una ley muy interesante, por cierto, para revisar en estas épocas, entre otras cosas, previene contra el encarnizamiento terapéutico. Es ese exceso, ese plus de sufrimiento producido en la batalla, y lo segundo que aparecía era que una vez que no se podía vencer la muerte, la frase era, ya no hay nada que hacer. Se tardó muchísimo en descubrir que ahí donde se acerca algo que los pueblos originarios sabían desde hacía rato, y otros pueblos sabían desde hacía rato, que la muerte era una etapa de la vida para la persona que muere y para las personas que la acompañan, y que había mucho que hacer todavía con el proceso de morir, no como solía suceder, que era una especie como de abandono. En síntesis, por cierto, nosotros llegamos a este desequilibrio catastrófico en una sociedad donde se iban poco a poco borrando casi todos los rituales, casi todos los pases, casi todas las formas culturales de reconocimiento de cortes, etc., transformados muchas veces de ellos en procesos mercantiles, y de alguna manera se iba renegando cada vez más de la muerte y negando el espacio de los duelos también. O sea, y donde, de alguna manera, en el momento en que empieza la pandemia, se aplica una lógica de cuidado médico. Quiero decir que en una de esas
reconociendo cómo era el momento, o sea, lo que costó tener, aunque sea un equipamiento básico para el personal, y lo que costó organizar servicios que no estaban organizados, y lo que costó construir una respuesta con un sistema altamente fragmentado y segmentado, lo más, casi diría, lo más esperable es que el sistema, en este caso el de salud, volviera a sus formas más clásicas biomédicas. Pero en estas formas clásicas y biomédicas se produjo este proceso de aislamiento y soledad que tanto pánico le ha producido a tanta gente, digamos, ¿no? O sea, he tenido muchas personas que me decían que son personas que reconozco que no tienen un particular temor a la muerte, sino un temor a morir de esa manera. Un temor, uno siempre muere solo, quiero decir, pero el temor a estar en soledad, aislado, etcétera, se produjo un sufrimiento, un plus extra para todos, no solo para los que padecían COVID, que nos obligó a empezar a pensar esto que ahora sí se está protocolizando e incorporando, que es el acompañamiento en las situaciones de enfermedad y de muerte. Pero les debo recordar que no hicimos sino volver a algo que ya existía. O sea, les debo recordar que si no hubiera sido por Florencio Cardó y por, ¿cómo se llama el otro pediatra? El pediatra histórico de la Argentina. Bueno, no me sale el nombre ahora. Si no hubiera sido por ellos, los niños eran internados, operados y transcurrían las postcirugías con visitas de sus madres por 1 hora. Que introducir las madres en la sala de terapia intensiva neonatal fue una batalla para que pudieran tocar a los bebés, una batalla. En una de esas experiencias participé. Debería recordarles que entrar y acompañar en una sala de terapia intensiva sigue siendo una problemática muy complicada, y que en más de una oportunidad ni siquiera se habilita, cuando la persona ya no está en condiciones de sobrevivir, un traslado a una sala donde sea acompañada por los familiares para morir, y esto les estoy hablando desde antes del COVID, o sea, no del periodo COVID. O sea, lo que se hizo fue, se llegó casi a una forma extrema, se volvió a un modelo que es un modelo que preexistía en las prácticas médicas, que consiste en objetivar el cuerpo que se trata de una manera prácticamente, diría, fordista, para poder intervenir con la menor interferencia posible, y en este caso también con el menor riesgo posible de transmisión del virus, cosa que es comprensible. Entonces, de nuevo, ¿cómo pensar la cuestión de los duelos? Ahora les voy a pasar estuve trabajando algunos textos. Hay un texto de Derrida muy lindo que se llama Aprender por fin a vivir, ¿no? Parece un texto de autoayuda, pero en realidad es la última entrevista que le hacen antes de morir. Y lo llamativo del título es el por fin, aprender por fin a vivir. Y dice que en realidad él no aprendió nunca a vivir, porque aprender a vivir es aprender en realidad a morir, y hace toda una elaboración sobre la cuestión sobre la sobrevivencia, la supervivencia, la muerte, etcétera, que está bastante, y entonces bastante interesante, volví sobre algo que no es sino Duportel, la filósofa que trabaja con él, el texto de la hospitalidad, tiene, y les quiero compartir un texto, les quiero compartir unas imágenes y después hablar un poco, y algunas cosas que pensan. Estos dos textos de Duformantel, que no sé si saben, es la filósofa que dialoga con Derrida en la hospitalidad. Los dos me parece que vienen como a la lógica de lo que quería mostrar luego. Uno dice, si la sepultura es inseparable de la lengua, como lo piensa Derrida, ¿por qué uno siempre lleva consigo sus palabras y sus muertos? ¿En qué devienen las sepulturas cuando se las desplaza hacia el hospital, cuando se exilian fuera del lugar propio, el nacimiento y la muerte, espacios secretos
e inalienables del dolor y la paz? En el rechazo de la muerte y del nacimiento, exiliados lejos de la morada, confiscados por el cuerpo médico, hay denegación del pasaje. Uno es desposeído justamente de lo que no le pertenece. Y quiero decir que esto, que en este punto, lo que ella nos señala es un proceso que no se inició ahora con el COVID, que no fue un problema planteado hoy con el COVID, sino que venía profundizándose desde hace largo rato, estaba contenido y precipitó en el COVID. Esto que ven ahí, tengo autorización para pasarlo, es un niño que está pasando, bueno, muy querido por cierto, pasando el periodo de aislamiento en un lugar en el campo. Entonces, en ese momento nació una potranca y él construyó una amistad muy particular con la potranca, que murió súbitamente. Y entonces los padres armaron toda una ceremonia que incluyó los dibujos, las cosas que le iban a regalar, etc. Ahora, ¿qué es lo que ustedes notan de curioso en la ceremonia en esta ceremonia de entierro? Y después voy a terminar con este PowerPoint. Por supuesto que están los niños, por supuesto que están los niños sostenidos por la madre, pero eso que ustedes ven ahí es la madre de la potranca. Y entonces lo asombroso fue el ritual que los caballos del lugar hicieron alrededor del cuerpo y la permanencia de la madre durante todo el proceso y toda la ceremonia. Cosa que los chicos obviamente repararon, ¿no? Después de eso, esperen que no encuentro. Ahora no. Ahí está. Después de esa ceremonia, yo creo que esas son, el tipo de ceremonias son las formas donde uno en contacto con la naturaleza y en contacto con la vida y con la muerte, que la vida de alguna manera ha ido dejando de lado, va aprendiendo la gestión de los duelos, ¿no? Va aprendiendo la gestión de las pérdidas y va aprendiendo casi, les diría, hasta la fisiología de la muerte, ¿no? En el desconocimiento. Ahora, ¿en qué momento? Y ahí me voy a detener en algo. Tengo una afición por la etología. Esa especie de cuidado que ustedes ven en ese animal con respecto a la cría, lo tienen casi todos los herbívoros mamíferos. De hacer algún seguimiento con respecto, de hacer algún tipo de ritual o de seguimiento con respecto a los animales muertos. Esto para hacer un pequeño señalamiento de todos los autores que hoy en día están cuestionando de la modernidad el androcentrismo, digamos, ¿no? O sea, cómo nos consideramos por fuera de la naturaleza. Entonces vuelvo a esto y pienso, ¿en qué momento empezamos la muerte seca, dice algún autor, ¿no? Con esto voy a ir cerrando. ¿En qué momento nosotros empezamos a naturalizar los procesos de exilio, como dice bien Duformatel, que está hablando de los procesos de exilio, de lo íntimo de la vida, dejados entonces como subordinados o dejados en manos del modelo biomédico? Y esto qué ha significado además en el campo de la salud mental y qué es lo que significó en esta circunstancia particular. Lo segundo que quería señalar es cómo se procesan los duelos colectivos. O sea, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar clínicamente, en el duelo como un fenómeno singular que cada persona atraviesa, pero lo que pasa es que las sociedades, y en este momento lo estamos haciendo, los grupos humanos, los colectivos humanos, atraviesan duelos que son fenómenos colectivos. Y la elaboración de los duelos colectivos, la elaboración singular de los duelos colectivos, está profundamente imbricada con cómo la sociedad procesa esos duelos, ¿no? Voy a poner un ejemplo de Argentina,
Acá también voy a compartir pantalla de nuevo, si lo encuentro, la foto. ¿Saben? Este es el Parque de la Memoria. Lo que quiero señalar es un detalle que lo he visto en otros lados, que son las flores. O sea, cada uno de estos cuadritos tiene el nombre de una persona desaparecida y la fecha, ¿no? Creo que desde el 50 y pico, más o menos. Pero hay una práctica espontánea que ha surgido en el Parque de la Memoria, que es que la gente pone flores justo en el punto donde está el nombre de la persona querida, que no tiene una tumba, ¿no? Curiosamente, esta misma práctica la vi en el Memorial de las Torres Gemelas en Nueva York. Es exactamente lo mismo. Están puestos los nombres y la gente deja. No están puestos los nombres, están puestos una serie de imágenes y la gente deja ahí las flores, ¿no? Bueno, entonces, los espacios de memoria, las culturas, las narraciones, el arte, etcétera, son formas de elaboración colectiva. Los espacios de justicia, la construcción de discursos sociales al respecto, son formas de elaboración colectiva. Y la negación impide de alguna manera no solo la elaboración colectiva, sino el duelo particular, singular, lo obtura. La frase de Videla, no están ni muertos ni vivos, refiriéndose a los desaparecidos, colocándolos en un lugar como de un limbo, ¿no es cierto?, tuvo que ser desmantelada desde el lugar de la lógica de la justicia. Hubo que recuperar los nombres, hubo que recuperar digamos, la idea de la forma de las muertes, etc. Y aún así, yo creo que son duelos, y sabemos que son duelos, de muy difícil elaboración. Yo no puedo decir que la elaboración de un duelo sea, ni siquiera sé si creo en la elaboración de duelo. Hay un texto, hay un libro de Octavio Paz que se llama Versiones y Diversiones. Son traducciones. Él estaba de embajador, un hombre cultísimo, un buen poeta además, y hizo traducciones de libros, de poesías de distintas lenguas. Y tiene una parte con unos autores suecos, y entonces yo había perdido el libro y recordaba una poesía que tenía una frase, a mi gusto, que decía: uno no se consuela, se acostumbra. Entonces estuve buscando, hasta que conseguí en Mercado Libre el libro de nuevo, busqué la poesía, la frase no existía. O sea, encontré otra que tenía cosas muy similares, encontré la poesía, pero la frase no existía. Y quiero decir de que de cualquier manera es absolutamente cierto que no existe tal cosa como no queda una cicatriz ahí donde hubo un dolor. El tema es qué tipo de cicatriz queda. Y las formas de elaboración colectiva de los duelos, ¿no es cierto?, pueden verse obturadas cuando las pérdidas son negadas. Entonces, en este momento, yo tengo la extraña sensación de que hay una parte de la sociedad que empieza a existir como si esto no hubiera sucedido y como si esto hubiera terminado sin reconocer las pérdidas que hubo y las que sigue habiendo. Tenemos historia de eso. También hubo una historia con respecto a los muertos en Malvinas, una especie de no querer reconocerlos, no querer tenerlos, etc. Entonces, hay una parte de la responsabilidad que nos compete como sociedad con respecto a esta situación, que es cómo la inscribimos en la cultura, en el discurso, en el lenguaje, en el arte, etc.,
de tal manera que habilite el duelo colectivo y el duelo singular. Voy a cerrar con lo de la palabra duelo, y creo que después podemos intercambiar un poco. Apenas comenzó la pandemia, una de las cosas que yo, digamos, pensé en ese momento, y creo que hablé de eso, es que si algo caracterizaba la situación era el duelo, ¿no? O sea, el duelo, ya no hablando de los duelos por las muertes, sino los duelos, casi diría, el duelo por un mundo que se estaba terminando, que nosotros sabíamos que se estaba terminando, para bien o para mal, la percepción de que se estaba terminando un mundo tal cual lo pensamos, y esto producía muchísima incertidumbre, pero además producía en distintos momentos, en distintos momentos vitales, en distintas etapas, etcétera, un duelo profundo, ¿no? En algún momento Mario Roberts, sentado al lado mío, me dijo que lo había escuchado, dijo hace poco, dijo, y se pasaron todas las etapas del duelo, además. La negación, el momento maníaco, el momento de negación, el momento de tristeza, estamos como atravesando las etapas del duelo. Lo que nos falta hacer es quizás, como cuando termina una etapa de dolor muy intenso, empezar a inscribir esto en un nivel de dimensión más simbólica, y creo que para ello tenemos que estar permanentemente trabajando sobre este momento de negación. Y trabajar sobre el momento de negación no significa estar permanentemente recordando la muerte, sino significa estar permanentemente recordando las vidas lloradas, como diría Judith Butler, ¿no? Lo que caracteriza lo humano es la capacidad de llorar su vida. Bueno, creo que podemos abrir para un diálogo algunas cosas. He sido un poco breve quizás, pero preferiría más seguir hablando. Sí, lo único que yo quiero decir, invitar a todos a hablar, es que justamente el tema de los números, de lo cuantitativo, viene a cuento de poder nosotros dar testimonio o ponerle voz a aquellos que escuchamos y que podemos compartir en este espacio la palabra de los familiares en los rituales, en los nuevos rituales de despedida, ¿no? Solo comento que algo hemos hablado acá de cómo bordear este real de la muerte, y que lo que ha aparecido es el apoyo de las redes sociales, rituales hechos con las redes sociales, en las redes sociales, las despedidas en el barrio donde yo trabajo, esto fue muy habitual. Y en relación a lo que a las fotos que traías del caballo, del potrillo, recordaba que en la reunión anterior, hablando de las culturas andinas, plantearon la muerte como el tránsito, ¿no? Un tránsito que lleva un tiempo, entonces donde los muertos iban acompañados de objetos preciados y objetos que iban a necesitar en este tránsito a la otra vida que era la muerte. Pero bueno, solo esto, y abro el micrófono para quien quiera hablar. No sé si quieren levantar la mano, hablar directamente. Yo me callo. Bueno, gracias, Alicia. Digo, tirás un montón de puntas para seguir pensando, ¿sí? Pero bueno, me callo. Sí, Silvina, ¿puedo hablar? Sí, Carlos, con gusto. Bueno, un gusto grande, Alicia, de escucharte en forma directa. No te conozco, pero ya te vi, te busco tantas veces en YouTube que ya es como que ya sos una amiga de años y recién ahora te estoy conociendo a distancia. ¿Sabés que me hacía acordar un verano? Me llevé a la sierra los libros de Estela Grassi de políticas sociales. Y cuando volví me la presentaron y le dije, Estela, me pasé el verano con vos, le dije.
Hemos veraneado juntos. Exactamente. Bueno, fíjate que el reencuentro que tuve con Silvina fue cuando ella dio una clase en la cátedra y la vi en YouTube. Y me reencontré con ella después de hacía años que no nos veíamos, porque fuimos amigos en la época de Lanús, del servicio de allá, y bueno, y la reencontré dando la clase en la cátedra. De Así que a atención partir de primaria. ahí, Buena clase. sí. Bueno, yo te quería preguntar o quería comentar lo siguiente, lo del acontecimiento. ¿Realmente va a ser un acontecimiento como bisagra? ¿O va a ser simplemente todo el 2020 como un paréntesis para volver al desequilibrio catastrófico? Porque me parece que sería acontecimiento si realmente todo el mundo capitalista diga, bueno, en lugar de invertir en armas, vamos a invertir en salud pública, por ejemplo. Me parece que ahí sería un acontecimiento. Mira, yo lo que tomé del concepto de acontecimiento es la revolución de las formas de producción de sentido, ¿no? Si yo me guío, yo trabajo mucho con Rolando García en investigación, en la parte para interdisciplina y todo eso, entonces lo de sistemas lo tomo de ahí, ¿no? Y entonces hay algo que es así, si un sistema entra en desequilibrio y de alguna manera logra reequilibrarse, puede llegar a reequilibrarse en la forma más dura del modelo anterior. Yo no tengo, como digo, me preguntan ahora, yo no tengo una perspectiva utópica o distópica de futuro. En realidad no sé a dónde va a parar esto. Pero si vos te fijás, están sucediendo cosas que no sucedieron nunca. Por ejemplo, es absolutamente inédito lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos. No sucedió nunca en los Estados Unidos. Y lo que puede llegar a pasar si de golpe tenemos en el país que supuestamente es el modelo de la democracia, etcétera, etcétera, un tipo de republiqueta bananera, conflicto, apoderamiento del poder por vía judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en un momento donde además toda la geopolítica se está dando vuelta, y ya no es una crisis de dominio geopolítico entre Inglaterra vieja y Estados Unidos nuevo, Europa, etc. Es con Oriente, es con otra forma de concepción del mundo. Sí. Sí. Entonces, yo no. Si, obviamente que, escúchame, si no paran de alguna manera, la próxima pandemia es en 5 años. Por supuesto. Por supuesto. En 5 años. O sea, no. Yo ahora, con el diario del lunes, digo, pero si ya lo sabíamos, ¿cómo que nos tomó por sorpresa? Era absolutamente previsible. O sea, mirá la secuencia, la velocidad de la secuencia. Fue, la OMS termina de erradicar la viruela en 1980. Empieza en el 66, termina en el 80. Gran triunfo de la ciencia. Y de los países en época del estado de bienestar, que ya empieza la crisis de mediados de los 70. En el 81 aparece el SIDA, después empiezan las reemergentes, vuelve el cólera, vuelve la tuberculosis, vuelve, etcétera, etcétera, aparece el ébola, aparece la gripe aviar, y en el 2009 tuvimos la epidemia de gripe A, que dicho sea paso, simbólicamente yo estaba en el Congreso Mundial de Salud Pública en Estambul cuando empezó. Y abrió el Congreso en una teleconferencia la presidenta de la OMS, que no pudo ir porque tenía que irse a México porque había empezado. Tuvimos esa, 2009, y esta tardó menos de 15 años. Claro. Entonces, el proceso es un proceso, si querés, en aceleramiento. No hemos salido de esta y ya está mutando el virus porque los bisones, porque no sé qué historia. Así es. Y en el medio se incendia o incendian un montón de espacios, y entonces la impresión es, no es que estamos destruyendo la naturaleza, se va a recomponer, con o sin nosotros.
Entonces, si lo que logremos o no logremos, las tensiones, las fuerzas que se produzcan, ahora si aparece la vacuna será un respiro, pero como dijo una científica amiga mía, dijo, claro, primero rompen todo y después nos llaman para que lo arreglemos. La ciencia no da para tanto, me dijo. Sí. Exactamente así, la ciencia no da para tanto. Sí, quería acotar también algo sobre los duelos colectivos, porque nombraste a los soldados de Malvinas y ya todos nos acordamos cómo regresaron de las Malvinas, ¿no es cierto? De noche para que nadie se entere. O sea que ese duelo que no se hizo colectivamente ya lleva prácticamente la mitad de suicidios en los soldados que quedaron vivos en Malvinas. Es la mitad de los que murieron en el Belgrano ya están suicidados. Y me parece que eso es por la falta de un duelo justamente colectivo de la sociedad. Mira, cuando entré en la escuela, cuando volví de México, entré a trabajar en la Escuela de Salud Pública y hicimos para que te des cuenta de lo que es una negación social. Yo venía de África, ¿no? Pero trabajamos con todos los residentes de salud mental y el personal que estábamos dando el curso con ellos, todos los residentes de Nación, provincia y Ciudad de Buenos Aires, una encuesta con adolescentes de factores asociados a salud mental. Y al final de la encuesta le pusimos una pregunta, que era si pensaba que en esa encuesta faltaba alguna pregunta. Se hacía con jóvenes de 14 a 18 años, ¿no? Entonces, cuando terminamos de aplicar la encuesta, 500 personas, 500 jóvenes, había un 25% que había contestado sí, falta una pregunta. No preguntaron nada sobre servicio militar obligatorio. Elaboramos el cuestionario entre 25 personas y lo trabajaron los residentes, todos mayores de 18 años. El servicio militar obligatorio todavía existía y lo tenían que hacer los chicos de 18 años que tenían cuando llegaron a los 18 años. El grupo que encuestamos lo tenía presente. Todos los demás, estamos hablando del año 84, los Malvinas habían sido 2 años antes. Claro. Todos los demás no nos dimos cuenta de preguntar eso. Claro. Esas son negaciones colectivas. Exactamente. Es así. Ahora, pero fíjate lo que está pasando hoy en día con el submarino, lo que está pasando, las mentiras que se dijeron durante un año y que ahora se están conociendo. Es tremendo porque justamente es la imposibilidad de elaborar ese tema, porque si fueron solamente mentiras, espionaje y todo lo demás, es como, es muy siniestro. No sé, me sale esa palabra. Sí, yo me acordé lo de Malvinas porque viste que están candidateados al Premio Nobel de la Paz las personas, los dos, un argentino y un inglés que son los que trabajaron para recuperar la identidad de los cuerpos que estaban en Malvinas. Entonces me acordé de eso, la búsqueda de la identidad de los cuerpos, la función del equipo de antropología forense. Nosotros creo que si hay algo, hay un capital impresionante que esta sociedad tiene, es el capital que construyeron los organismos de derechos humanos. Alrededor de la cuestión de la memoria, la verdad, la justicia, etc. Que no lo tuvo Brasil, por ejemplo. Claro. Como una construcción alrededor de no vamos a dejar que esto no suceda. Ahora, con respecto a ahora, a mí me llama mucho la atención porque la sensación es esa, ¿no? Estamos entrando en un momento en el cual hay una parte de la negación del riesgo que es necesaria para vivir. Hay una parte de la naturalización del dolor y de la muerte que es necesaria para sobrevivir.
pero me parece que cómo se sale de eso después. Así. Sí, por ahí, Alicia, sumar los que estamos acá somos trabajadores de la salud. Yo te comentaba la otra vez que, bueno, justamente Robert hablaba en una charla acerca de esta Argentina dividida, donde hay unos que están conectados con el dolor y otros que viven como si nada, y lo impactante que es para nosotros, que cuando salimos del centro de salud, nos encontramos con la gente viviendo normalmente, inclusive la gente del barrio, ¿no? Interactuando como si nada ocurriera, con lo cual para nosotros, los trabajadores de la salud, es muy impactante, ¿no? Este nivel de negación colectivo, ¿no? En este punto, la pregunta es, ¿cómo se te ocurre? ¿Por dónde abordarlo? Es un problema obviamente multideterminado, pero ¿qué se te ocurre? Mira, hay una parte de eso que a mi gusto, lamentablemente, tiene que ver con la construcción de discursos hegemónicos a partir de los medios de comunicación. Ha sido muy fuerte, todavía sigue siendo, o sea, las estupideces que se escuchan sobre la vacuna rusa no es palabra, pero sí lo he escuchado. Pero yo quisiera, en algún momento, tener la energía para juntar párrafos de cosas escuchadas, dichas, planteadas en relación a la libertad individual vivida, cómo yo puedo hacer lo que quiero y no me limiten mi libertad y cosas por el estilo, de una manera realmente suicida, colectivamente suicida. Y eso viene a coadyuvar con lo otro, con algo que sí yo lo he visto en Nicaragua después de la guerra, o sea, una cierta insensibilidad de la gente con respecto a un tiroteo. O sea, que yo decía, que ustedes caminan entre las balas como si fueran mosquitos, le decía en broma. Y de alguna manera hay un incorporar esa dificultad, ese riesgo, etcétera, en la vida como parte de la vida para seguir adelante, ¿no? Lo otro que a mí me preocupa mucho es la sensación de desecho. O sea, una cierta... Esta pandemia trae una especie de concreción de un darwinismo social soñado por muchos, ¿no? Así es. Y entonces, al fin y al cabo, son vidas que no valen tanto. Ya sea porque sean viejos, ya sea porque sean enfermos, etcétera, etcétera, ¿viste? Son vidas que no, por utilizar un término de los nazis, no merecen ser vividas. Esa es otra cosa que me parece preocupante. Si vos me preguntás, obviamente, si yo tengo que pensar entre el tiempo, lo que yo ya pude vivir, etcétera, etcétera, y lo que le falta por vivir a un joven de 20 años, me parece más justo que si alguien se tiene que enfermar y morir sea yo y no él. ¿Está claro? Me parece casi te diría como más justo, entre otras cosas, porque ya tengo hijos adultos y prefiero ser la generación que se va y que no lo sean ellos, eso por cierto. Pero de ahí a esa especie de descalificación por las características de las personas que mueren, ahí, eso estamos ahí plenamente en el terreno del invertir en salud, ¿no? O sea, el costo, al no poderle costo económico, le ponen costo por discapacidad, por capacidad, etcétera, de rendimiento, etcétera, y una sociedad donde aparentemente sobran personas. Entonces está entre que la negación de la muerte o la negación del valor de la vida del que muere. Ese es otro riesgo también. Por cierto que no creo que esto sea lo hegemónico en esta sociedad, ¿eh? Pero falta que lo no hegemónico demuestre de alguna manera una mayor capacidad de respuesta, de construcción, etc.
porque de hecho, cuando yo veo cómo han trabajado, cómo han funcionado los servicios de salud, etcétera, veo una potencia muy importante. Contrariamente a lo que piensan muchos, yo creo que se logró mucho, no necesariamente se logró por todas las decisiones, no es un elogio a una sola persona, es que hubo mucho esfuerzo vital puesto en esto. A contrapelo de muchas fuerzas que en realidad pretendían que no sucediera. ¿Quería comentar algo? Yo quería, no sé si había alguien que estaba por hablar. Marcela, sí. Bueno, buenas tardes. Siempre un placer escucharte, Alicia. Me quedo pensando un montón de cosas que fuiste diciendo. Tomo esto último que decías, y sí, yo creo que hubo una potencia enorme en los equipos de salud. En mi caso particular, trabajo en un CESAC en la Villa 1114, comparto el área programática del Hospital El Piñero junto con Silvina. Y bueno, puedo dar cuenta de la potencia, la creatividad enorme que hemos desplegado todos y todas en este tiempo. Eso creo que es un saldo positivo de este tiempo. Pero bueno, me preocupa también un poco esto que planteas y que se planteó recién, de la negación de la muerte y de la negación de las pérdidas. Me preocupa que quedemos nosotros, los trabajadores y trabajadoras de la salud, en ese campo de la negación también, ¿no? Por el poco reconocimiento, bueno, digo, sacando los aplausos, ¿no?, en los primeros días, pero el poco reconocimiento de nuestras condiciones, todo lo que nos ha costado, bueno, esto, proveernos de los elementos de protección, de capacitación, bueno, todo lo que nos ha costado, y en estos encuentros que teníamos cada 15 días, por suerte, ¿no?, hemos buscado estos espacios colectivos también para protegernos de alguna manera, ¿no? En estos encuentros cada 15 días hablábamos de esto, ¿no? Del miedo que teníamos, de nuestros dolores, ¿no? Y nuestro sufrimiento y de nuestros miedos, ¿no? Y cómo esto está silenciado también. Y decía esto del poco reconocimiento en todo sentido, ¿no? Estamos todavía, no hemos tenido una resolución en las paritarias, ¿no? Las condiciones laborales, seguimos con condiciones de precariedad absoluta, un rubro, digo, paró la maquinaria, como vos decías, paró todo menos nosotros, ¿no? Y nosotras, y otros rubros, ¿no? Y las fuerzas, pero la importancia de nuestro trabajo, y sin embargo, digo, es absolutamente negado en algún punto también, me parece, ¿no? En el poco reconocimiento que hemos tenido. Y para finalizar en este sentido, pensaba y me preocupa me preocupa muchísimo, ¿no? La negación de lo perdido, del mundo que se terminó. Yo tampoco sé cómo seguirá, pero seguramente seguirá con alguna que otra cuestión, con otras formas, ¿no? Me preocupa, bueno, los efectos en la salud mental de nosotros, de los trabajadores de la salud, de nosotros y nosotras que hemos acompañado gente enferma y duelos desde el inicio, sobre todo en los barrios complicados, donde hubo contagios casi al mes, donde no tuvimos ni tiempo de prepararnos y tuvimos que salir al ruedo, ¿no? Con lo que teníamos. Por suerte armamos redes, que esto nos sostuvo, ¿no? Fue nuestro elemento de protección, estas redes, además del barbijo y todo lo que nos ponemos todas las semanas todavía, ¿no? Me preocupa eso, los efectos en nuestra salud mental. Bueno, yo creo que el cuidado, primero, a mí me parece muy pertinente que de entrada hayan negado el carácter de que esto era una guerra y que los trabajadores de la salud eran héroes. Son trabajadores. Segundo, el otro día estaba revisando el invertir en salud y me encuentro con el párrafo donde dice conviene gastar en equipamiento pero no en salario. Increíble. Increíble, porque ¿qué sistema de salud funciona sin personas? O sea, pero claro, el equipamiento produce reproducción de capital, el salario lo ven como pérdida, pero bueno, yo creo que lo que se tendría que tratar de lograr con esto
es un mayor, porque el sistema de salud es muy fragmentado, y entonces el personal de salud en general tiene poca presencia como actor público, como actor por sus derechos, etc. Muchos de ellos se consideran profesionales independientes, que están en el hospital una hora, etc. Yo creo que hay que formar otro colectivo y ahí colocar en escena la defensa de lo que es el lugar propio como trabajadores, como forma de defensa del sistema de salud, en parte, ¿no? En parte. Y además que hay una cosa, que después le doy la palabra a Claudio, que yo lo pienso siempre, este país atravesó crisis terribles. Cada crisis terrible le dejó una herencia. Por ejemplo, la dictadura nos dejó los organismos de derechos humanos, que no es que de un día para el otro hicieron lo que hicieron, ¿eh? O sea, yo he ido a las marchas cuando nos conocíamos todos. Me daba la impresión que la sociedad ya no quería ni recordar, ni acordarse, ni hacer nada con eso. La crisis del 2001 nos dejó los movimientos sociales, que si no fuera por ellos, no sé qué hubiera pasado en el conurbano bonaerense en ese momento y ahora. Si no existieran además estas redes de organización social. Entonces vamos a ver qué construimos con esto. Y en parte que construimos los trabajadores con esto. Bueno, Claudia, vos tenías que pedir la palabra. Hola. Sí. Claudia soy yo, ¿no? O es otra Claudia. Tenés una manito levantada ahí. Sí. Bueno, ¿qué tal a todos? A ver, un par de comentarios. Yo también trabajo en un CESAC y bueno, lamentablemente no pude estar otras veces porque habitualmente trabajo a esta hora. Quería comentar una imagen que escuché el otro día en la radio acerca del futuro, ¿no? Entre comillas, de cómo en qué va a devenir esta pandemia. Y comentaban el final del cuento La autopista del sur, de Cortázar, donde cuando se aligera el embotellamiento, empiezan todos a andar y acá no pasó nada, ¿no? Toda esa intensidad que se había dado me pareció interesante, ¿no? Como la escena temida sería eso, ¿no? Cuando pongamos primera y no nos vemos más las caras. Un par de preguntas que tengo. Una tiene que ver con esto que por ahí hacen más ruido los anti todo que los que realmente aceptan, digamos, o muestran más conciencia, más registro del riesgo, de la necesidad de los cuidados, ¿no? Y que esto es en todos los países, ¿no? Por ahí preguntarle a Alicia o que pensemos algo de esto porque mal de muchos, consuelo de tontos, pero que esto es un fenómeno global, digamos, tan global como la pandemia, ¿no? Que estas reacciones... Una marcha contra la dictadura de Angela Merkel que hicieron los neonazis en Alemania. La verdad que es, o sea, la mezcla, digamos, cómo se ha maniobrado, digamos, ¿no? Para tomar, digamos, apropiarse, lo que se puede apropiar, digamos, todo se puede convertir en una grieta, en una polarización, es tremendo. Y después también quería por ahí retomar esto que viene hablando Feyerstein, que vos también lo has traído, Alicia, acerca de la negación, bueno, que por ahí tiene que ver con eso, ¿no? Y algo más, que por ahí, a ver, son ideas, está todo relacionado también. Nosotros desde el CESAC 22 estuvimos haciendo una intervención en La Carbonilla, ¿no? Que es el asentamiento que está más cerca, el barrio más cerca, ahí en la Paternal. Y a mí digamos, fue a fines de mayo, principios de junio que empezamos, y una de las cosas que pensábamos en ese momento es cómo, digamos, todo el sistema se había armado, digamos, pertrechado para el aumento de camas, ¿no? Todo lo que es el modelo biomédico y el trabajo, el reforzamiento de los hospitales. Cuando después lo que se vio es que el trabajo en terreno fue lo que hacía falta, ¿no? Esta tensión entre lo hospitalocéntrico y lo territorial que también se expresó tanto en los abordajes, ¿no? Y que esto si esto pudiera decantar sería como valor, ¿no? Esta, ¿verdad? Sí. Me parece que quedó, si algo se tiene que aprender como respuesta, a menos que todo el mundo se crea que la solución es exclusivamente la vacuna, es
es rearmar la lógica de que un sistema de salud no es solamente el sistema prestador de servicios de salud, mucho menos los hospitales, ¿no? Que es el conjunto de las prácticas de cuidado que se desarrollan formal e informalmente en una sociedad, con altísimos niveles de participación, supongo, en algunos casos, si lo logro. Acá hay un comentario de Mabel Carné, dice: tengo algunos inconvenientes técnicos, quiero comentar por haber atendido a combatientes de Malvinas. Existía además por parte de las familias la vergüenza por perder la guerra. ¿Cómo se puede asociar con la negación y el narcisismo de los que niegan la enfermedad y salen igual? No, en los negacionistas, a ver, hay una parte que es la naturalización del riesgo, esto que yo decía, vivir en medio de las balas como si fueran mosquitos, etcétera, etcétera, que es, casi les podría decir, cuando yo me subo a un auto para irme en cualquier época de vacaciones a Córdoba, no pienso que me puedo matar en la autopista, o si lo pienso, pero tomo recaudos o no lo tomo, pero el tema es que no dejo de viajar por ello, y la muerte por accidente de tránsito en Argentina es muy alta, ¿no? Es casi diría, es la cuenta de lo que uno, qué sé yo, anda en bicicleta en la ciudad y sabe que corre un riesgo, algún riesgo se corre. Eso, algún riesgo, el riesgo cero no existe. Por un lado, eso es naturalización. La negación tiene algunos mecanismos como, por ejemplo, eso no me va a pasar a mí, si me pasa no va a ser grave, las personas que yo conozco no se murieron por eso, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que soy joven o no soy grupo de riesgo, etcétera, que se centra en lo individual y no piensa en la función que colectivamente puede cumplir como transmisor. Y entonces cede a la conducta de riesgo. Y lo otro es la renegación, que me parece que es una conducta ahí más extraña, y que viene con todo el negacionismo de que la enfermedad no existe, el virus es un invento de la OMS, la cloroquina la cura, pero lo que pasa es que no quieren los laboratorios que uno la investigue, y todo el paquete de la inmunidad de rebaño, porque tenemos que contagiarnos todos para poder estar, que en realidad ahí hay una frase que la han dicho varios personajes que plantean lo de la inmunidad de rebaño, que es una frase que hay que entenderla en su enunciado, que es la frase: que mueran todos los que tienen que morir. ¿Por qué hay que entenderla en su enunciado? Porque es en tercera persona. No dice que muramos todos los que tenemos que morir. Dice que mueran todos los que tenemos que morir. Y el que la enuncia está por fuera del grupo de los que tienen que morir. ¿No? Es una frase que hay que leerla en su iniquidad, en ese punto. En ese punto. Porque muchas veces el que la enuncia, estaría, por ejemplo, en los grupos de riesgo. Esto lo vio muy claramente al final el primer ministro inglés, que estuvo gravísimo, digamos, ¿no? Y después cambió la política. Pero es una frase enunciada de una manera muy particular, muy particular. En la Argentina hay varias frases que hay que hacer lecturas muy particulares. Por ejemplo, habría que matarlos a todos. Es una frase que forma parte de nuestra cultura, hablando de la muerte, ¿no? Esos habría que matarlos a todos. El habría que matarlos a todos, el que la enuncia, no se coloca en el lugar de la acción. Los mataría. Alguien debiera hacerlo. Alguien debiera hacerlo. Entonces, bueno, ambas frases con la muerte, ¿no? ¿Qué? Tomaste ambas frases en relación a la muerte, ¿no? Que se mueran todos los que se tengan que morir, claro, y habría que matarlos a todos. Que mueran todos los que tienen que morir, y habría que matarlos a todos. Es un histórico de la Argentina. Yo una vez escuché un taxista decía, habría que matar a todos los que estacionan en segunda fila. Entonces le digo, ¿usted seguro? Le digo, ¿por qué? Porque me parece una pena de muerte por estacionar en la segunda fila, me parece un poco grave. El tipo ahí se dio cuenta de lo que acaba de decir. Ahí se dio cuenta de lo que acaba de decir. Pero como fenómeno cultural es muy curioso.
Porque hagan el ejercicio. Yo una vez lo hice, quedé como una loca, quedé en una verdulería como una loca, pero entró una persona, una mujer con un chico, qué sé yo, y una señora dice delante mía, estos que andan pidiendo, qué sé yo, eso habría que matarnos a todos. Le digo, hágalo usted, señora, pero ojo, porque la sangre no sale con nada de la ropa, ¿eh? Mancha mal. Por supuesto pensó que yo estaba loca. Pero el enunciado es un enunciado que a mí me recuerda mucho ese momento en el cual todos seguían viviendo alegremente mientras dejaban que alguien se haga cargo de matar a todos. ¿No? Es un dual social ese. Es un sector de la sociedad que existe desde siempre, digamos, ¿no? Y no creo que sea además característico solo de la Argentina. No es característico solo de la Argentina. Bueno. No, Sí. estaba pensando en lo que dijiste, Alicia, de que cada crisis heredamos algo positivo. Yo creo que en esta crisis la herencia positiva tiene que ser que el Estado, el gobierno, reconozca el trabajo de toda la gente que trabajó, de todos los profesionales en territorio, y que reconozca el trabajo y se reconozca la importancia fundamental que todos tuvieron. Yo la vez pasada estuve supervisando en el hospital, por Zoom también, en el materno infantil de San Isidro, y la jefa del servicio es contratada, ni siquiera está dentro de la planta de profesionales. La jefa es contratada y todo el equipo ad honorem. Entonces me parece una locura y que todo eso no se reconozca y no quede, y que puede quedar como héroes justamente, pero no es eso, no pueden quedar como héroes. Bueno, yo creo que uno de los efectos que ha tenido la pandemia es mostrar el fracaso de las políticas pro mercado en los sistemas de salud. Claro. En Italia, en Exactamente. Europa, todas esas reformas. Yo siempre me acuerdo en un congreso de la IAP, de la Internacional de Políticas Sanitarias en Londres, hace ya bastantes años, una de las personas de Suecia dijo, nos vienen a vender soluciones para problemas que no tenemos. Eso. Me encantó la frase, nos vienen a vender soluciones para problemas que no tenemos. Y en ese momento en Inglaterra el ataque contra el sistema de salud inglés era constante en los medios. Tenía siempre la misma característica. Esta pobre señora que vive no sé qué en las afueras del suburbio de Londres se tiene que operar del pie y le dieron turno para dentro de 4 meses y entonces se tiene que ir a la India a pagarlo. Mientras tanto, ¿la oferta cuál era? Los internal markets, mercantilizar el sistema. El sanatorio, uno de los sanatorios privados más importantes de Buenos Aires, en plena pandemia, le disminuyó el sueldo a todo el personal, sueldo máximo 40.000 pesos. ¿Por qué? Porque no pueden tener pérdida. Es así. No es un problema de buenos o malos. No pueden tener pérdida. Tenían, sin funcionar las cirugías programadas, camas de terapia intensiva ociosas, que son carísimas, y sin la no asistencia de los pacientes que asisten normalmente para una serie de cosas, eso les daba pérdida. El único sistema que puede responder a una crisis es el sistema estatal, todos los otros se refieren. De hecho, hubo un editorial de La Nación diciendo de que las empresas de medicina prepaga cubrían HIV, o sea, que nunca quisieron cubrir HIV en los 90, por eso fue el lapso, decían que era una enfermedad de adquisición voluntaria. Cubrían COVID porque querían, porque eran seguros de salud y no estaban obligados. Y de hecho, uno de los problemas que hubo, creo que en Perú, fue que la medicina privada se negó a tratar el COVID. Entonces, me parece que lo que tiene que aparecer en escena, en debate para todo el mundo, es que esta teoría por eso estaba revisando el invertir en salud, definitivamente dice un sistema estatal no competitivo es ineficiente. Chao.
Hay que plantear la cuestión, y me parece que vamos a tener que empezar a pensar que la salud no puede estar dependiendo de la lógica de los mercados. ¿Es así? Sí, exactamente. Creo que la vida no puede depender de la lógica de los mercados, pero bueno, eso es un paso más, ¿no? Bueno, escúchenme, estamos un poco sobre la hora, yo tenía calculado 1 hora y media. Silvina, te agradezco infinitamente la invitación. Claudia López Musteiro, me alegro de verte. Muchas gracias, sí, es lo mismo digo. ¿No? Los saludo a todos. Les pido disculpas si estuve un poco breve en la exposición, pero me parece que ustedes han hecho trabajos mucho más interesantes que los que yo les podía traer sobre el tema. Y bueno, estos procesos son procesos largos. Una de las cosas que yo siento en este momento es que pena no tener tanto tiempo por delante como para ver y trabajar en lo que va a evolucionar después de esta situación, ¿no? Creo que tenemos mucho para hacer. Hay muchas posibilidades abiertas, algunas son terribles, otras no. Y bueno, sigamos caminando para los que no son terribles. Un abrazo grande para todos. Gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias, Alicia. Bueno, voy a esperar que salgan, porque despídanse todo lo que quieran, porque como el Zoom es mío, si cierro yo, lo quito todo. Me da vergüenza. Bueno, nada, yo quiero agradecerles a todos la persistencia en estos encuentros, agradecer particularmente a Vivi Lazarte y a Nati Ocela, compañeras de la cátedra, con quien emprendimos esta tarea medio delirante a través de un grupo de WhatsApp. Como diría Borges, no nos une el amor, sino el espanto. Frente al espanto, digamos, de lo que estábamos haciendo solas, decidimos juntarnos. Y bueno, también agradecer a Marcela Williams y a Caro Fernández, que estuvieron ahí también. Y a todos. Gracias a vos por armar este espacio. Gracias, Silvina. Hasta pronto. Gracias, Silvina. Gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias. Saludos. Chao, Hugo. Vos sabés que a mí no me gusta cuando soy yo la que tengo la sala cerrar de entrada y dejar a todo el mundo. Entonces, es como si fuera el dueño de casa. O sea, hay que esperar que se vayan todos. Pero la gente no se quiere ir. Te cuento que hemos llegado a estar hasta las 7 de la tarde, más de las 7, porque es difícil despedirse, pero nos vamos a despedir, Alicia. Así que echanos a todos. Chao. Ha sido una tarea buenísima, Silvina. Me alegro que además te hayas encontrado con Carlos, con amigos, etc. También ha sido un resultado inesperado. Me reencontré con gente y fue muy importante armar lazo con muchas personas desconocidas para poder sostenernos en estas circunstancias. Así que gracias, Alicia. Chao, hasta luego. Gracias.